Bienvenidos, esto es TER Entrevistas. Con motivo del aislamiento social obligatorio, realizándolo a la distancia. Mi nombre es Nicolás Acerbi. Mi nombre es Florencia Candia. Y con motivo del acuerdo 3975 del año 2020, dictado por la Suprema Corte de Buenos Aires, es que hemos invitado al doctor Andrés Niso, quien es auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata, y al doctor Gastón Bieli, quien es postdirector del suplemento Legal Tech de Thomson Reuters La Ley y presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático, para que nos cuente cuál es la implicancia de esta acordada en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo impacta en la praxis jurídica el Acuerdo 3975 de este año de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, pensemos que desde el año 1992 en la provincia de Buenos Aires nos está rigiendo un acuerdo que todos conocemos, los que trabajamos de uno y otro lado de la pantalla, como decimos ahora, que es el 2514. Se dictó en el año 92 y recién, según los propios considerandos de ese acuerdo, recién comenzaba a advertirse el creciente uso de computadoras personales. Bueno, piensen que han pasado más de 27 años desde esa época y aún hoy, con todo el avance que hubo en la sociedad y en las tecnologías de la información y de la comunicación, seguimos rigiéndonos por ese mismo acuerdo, pensado para un mundo completamente distinto. El expediente judicial, por supuesto, no fue ajeno a todos esos cambios sociales, culturales que hubo, y hoy estamos hablando de un expediente digital, pero que hasta el momento carecíamos de una buena base normativa que de manera armónica y ordenada nos dijera cómo movernos dentro de este nuevo contexto judicial. Si bien teníamos resoluciones y acordadas que establecían presentaciones y notificaciones electrónicas, seguíamos rigiéndonos en cuanto al expediente en sí con un acuerdo completamente desactualizado. Bueno, el último 17 de abril, la Suprema Corte dictó la acordada 3975, en la cual estableció un nuevo régimen de expediente y implicó la definitiva implementación del expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires. Va a comenzar a regir muy pronto, a partir del 27 de abril próximo, en carácter general, y para el fuero penal y penal juvenil a partir del 1 de junio. Como decíamos, consagra la definitiva implementación del expediente judicial electrónico. Así lo establece claramente el artículo 11 del reglamento que aprueba el acuerdo, en donde dice que todas las actuaciones van a tramitar en formato electrónico o digital. De esta manera, el expediente judicial en la provincia de Buenos Aires va a quedar asentado de forma electrónica exclusivamente a través del sistema de gestión judicial, Augusta, que todos los operadores internos lo conocemos, el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, que va a ser el lugar donde todas las partes interactúen, los usuarios externos con los órganos de justicia y el expediente judicial, y con la mesa de entradas virtual, que va a ser el sistema de consultas online, que también ya lo conocemos hace muchos años, para la consulta de causas. Doctor Bieli, ¿esto significa que no se van a poder realizar más presentaciones en papel? Yo quiero dejar algo bien claro porque veo que hay bastante confusión en los foros de abogados, en las consultas que nos llegan de la gente, los seguidores que tenemos, que se mezcla un poco dos coyunturas. La primera, la normalidad, que vendría a ser la que estaba establecida por el Acuerdo 38, 86 y 18, el régimen para las presentaciones electrónicas antes de la pandemia, donde el soporte papel tenía un énfasis muy relevante aún. Y después está la otra coyuntura, que es la emergencia, la pandemia, todo lo que nos está pasando ahora en la justicia. Y esto, ¿qué sucede? Hay dos resoluciones de presidencia de la Corte, la 1020 y la 1520, que consagran un esquema muy fuerte de expediente digital, que si yo tendría que analizar cómo se aplicaría en ambas coyunturas, te diría, mirá, en la normalidad va a seguir habiendo papel, tendría que seguir habiendo papel, porque hay determinados casos que la acordada 3886
establece son 5, entre los que está el inicio, la demanda, porque la mesa receptora de expediente no estaba digitalizada, presentaciones que hicieran los litigantes sin intervención del letrado, las presentaciones que hicieran los terceros que no sean partes auxiliares o litigantes en el proceso, y aquellos actos que no puedan ser considerados excedan el concepto de mero trámite, conforme un listado taxativo que estableció el acuerdo 3842-17. Todas esas presentaciones debían ser ingresadas al pleito en soporte papel. 3842-17 cuando se refería a la actuación del letrado patrocinante, ¿no? Ahora, eso podríamos decir que era lo que sucedía hace 35 días atrás, antes que se decretara la emergencia nacional. Ahora tenemos otro esquema, es el de estas dos resoluciones, 1020 y 1520, donde se establece todo un nuevo régimen de expediente electrónico que tiene implicancia en el acuerdo que estamos aquí tratando. Por ejemplo, todas las presentaciones son en formato electrónico, las presentaciones de los abogados, sin importar si excede el mero trámite, si es mero trámite, si está actuando como patrocinante, si está actuando como apoderado, no importa, son en formato electrónico. El letrado es el encargado de generar, suscribir e ingresar en el sistema informático todo documento electrónico de idéntico contenido al elaborado en formato papel. El ingreso al sistema informático de una presentación de tales características implica una declaración jurada de que el soporte existente en poder del letrado se corresponde con el formato digital que está ingresando a través del sistema. El letrado se constituye depositario del soporte papel, teniendo la obligación de presentarlo en el marco del pleito cuando así le sea requerido por la autoridad judicial. En ese contexto, podríamos decir que estamos completamente ante un expediente digital íntegro. Pero ¿qué pasa? Las resoluciones de presidencia de 1020 y 1520 fueron establecidas en el marco de la pandemia y tienen un periodo de vigencia. Hay que ver qué sucede después, si va a continuar y se va a modificar el acuerdo 38, 86, 18, incorporando todas estas innovaciones y consagrando un expediente judicial totalmente digital, o si vamos a volver después, una vez que se levante la cuarentena, al acuerdo 38-86 y vamos a seguir ingresando soporte de papel. Yo la verdad que por una lógica me da a entender que no, que eso se va a tener que reformular. Ni los abogados queremos ir a tribunales a dejar el soporte de papel, ni los funcionarios judiciales o los empleados quieren recibir soporte de papel por parte de los abogados. Así que bueno, son cuestiones que están por verse. Quería reforzar esto que decía Gastón, que esas resoluciones que se dictaron en el marco de este contexto de emergencia sanitaria hay que insistir con eso, que son de carácter transitorio y provisorias para regir en la emergencia. Esto no quiere decir que cuando se levante el estado de emergencia sean aplicables. Ojalá que la Corte decida avanzar en reformular la 3886 y la 3845, que son las acordadas que reglamentan las presentaciones y notificaciones electrónicas, para permitir continuar trabajando bajo la misma modalidad que ahora en la emergencia para la normalidad, porque realmente son normas muy positivas para el ejercicio de la profesión y que agilizan mucho. Pero bueno, hay que insistir con esto, que el papel, lamentablemente, conforme el régimen de la 3886, todavía lo vamos a tener presente por un tiempo más. Y Gastón, ¿ahora cómo se iniciarían las demandas? Volvemos de nuevo a la misma temática, hay que ver las dos coyunturas. Si yo me sitúo en hace 35 días atrás, como sería la normalidad, la demanda se inicia yendo a la receptoría de expedientes de la departamental, ingresando el soporte de papel, el sobre, completando el formulario de inicio, firmando por parte del abogado, en lo que implicaría un aglomerado de gente, que es lo que sucedía día a día en esas instalaciones de por sí. Eso es lo que sería la normalidad si nada hubiera pasado y estuviera ya en vilo la acordada que estamos tratando aquí. Ahora, régimen de emergencia, resolución de presidencia 15 y 20, ingreso electrónico de demandas. ¿Cómo procede? A través de un formulario que está ya predefinido en el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas que utilizamos los abogados, inicio de causas se llama, se completan ciertos campos, se plasma el texto de la demanda dentro del procesador de textos del portal, se adjunta la documentación en formato PDF conforme las pautas que ya ha establecido la Corte también mediante resolución, y se remite al organismo de turno del Departamento Judicial que ejerza la correspondiente jurisdicción para que comience su tratamiento.
la resolución 15.000 también establece que cuando la emergencia deje de existir, se van a tener que remitir esas demandas que hubieran sido iniciadas a la Receptoría General de Expediente para que sean nuevamente sorteadas y repartidas a lo largo de todos los organismos jurisdiccionales, justamente de esa departamental. De nuevo, ¿qué sería lo ideal? Que se mantenga este formato. Habría que hacer ciertas modificaciones al sistema para que no jueguen tanto los organismos de turno, sino que, por ejemplo, la demanda vaya a presidencia de Cámara y en presidencia de Cámara se realice el sorteo y después se distribuya en los organismos jurisdiccionales. No sabemos qué va a pasar. La idea es que esto siga. Nosotros estamos haciendo fuerza para que justamente eso pueda seguir. Nadie quiere volver a la normalidad que teníamos antes. Si volviéramos a la normalidad antes, volveremos al ingreso en soporte de papel, yendo a la Receptoría General de Expedientes, como sucedía hasta hace 35 días atrás. Ahora, Andrés, digamos, esta demanda iniciada, ustedes van a tener, en definitiva, que proveerla, emitir resoluciones, sentencias. ¿Qué implica? ¿Qué vienen utilizando? ¿La firma digital? Bien, en Provincia de Buenos Aires, nosotros, todos los organismos judiciales y los jueces en particular y muchos funcionarios ya contamos con firma digital, que se utiliza para la firma de determinados actos procesales. Este acuerdo, el 3975, lo que hace es implementar de manera obligatoria, de extender de manera obligatoria la firma digital, que ya todos los jueces y funcionarios dentro del Poder Judicial cuentan, para suscribir la totalidad de los actos que emitan. Y esto incluye las providencias, resoluciones y sentencias que firmen los magistrados. ¿Qué implica esto? Bien, hasta ahora nosotros teníamos una dualidad dentro del expediente porque la mayoría de las presentaciones electrónicas que hacían los abogados, las partes, venían en soporte exclusivamente electrónico o digital. Incluso la 3886 prohibía o prohíbe imprimir esas presentaciones, es decir, no se pasa nunca en formato papel. Pero las resoluciones y las sentencias y los proveídos tenían que continuar firmándose en papel y con firma de puño y letra hológrafa del magistrado o del funcionario que corresponda. Entonces nos quedaba un expediente que era un cartapacio lleno de resoluciones y proveídos impresos, pero ninguna presentación, con lo cual la consulta del expediente, el estudio de una causa, realmente se tornaba verdaderamente dificultoso. El nuevo acuerdo lo que hace, el nuevo reglamento de expediente electrónico, es determinar la obligatoriedad de la firma digital de todas las providencias, resoluciones y sentencias. Con lo cual vamos a pasar con presentaciones electrónicas, una providencia electrónica, firmada digitalmente por el juez o por el funcionario que corresponda, y no va a haber más papel, no se van a imprimir ni se van a tener que firmar en forma hológrafa estas providencias. Esto, la verdad, que es la novedad más destacable, si se quiere, que nos trae el nuevo reglamento, porque además el empleo de la firma digital tiene muchos beneficios en cuanto a lo que es seguridad y certeza en el trámite del expediente. Así como lo dice el reglamento, y aunque no lo hubiera dicho, surge de la propia tecnología de firma digital, cuando se suscribe digitalmente una providencia, una resolución o una sentencia, automáticamente el sistema va a informar en el momento exacto que se firmó, según informe el sistema. No va a haber posibilidad de adulterar, ni de postdatar, ni de antedatar, digamos, prácticas estas pequeñas corruptelas que en algún momento se han verificado. Todas estas cuestiones van a quedar completamente transparentes y con la seguridad que nos brinda la tecnología de firma digital, con lo cual es un cambio muy, muy trascendente. Además, se modifica en el reglamento y trae la posibilidad de que las providencias, las resoluciones y sentencias puedan ser firmadas dentro de días hábiles, pero en horarios inhábiles, lo cual antes era reñido con el 152 del Código Procesal, que determina que los actos únicamente pueden ser realizados en horario hábil bajo pena de nulidad. El reglamento habilita firmar siempre en días hábiles en cualquier horario, hábil o inhábil, este tipo de providencias y resoluciones. Y además existe la posibilidad, que se implementó también a partir de esta emergencia sanitaria por el COVID, el coronavirus, que es la posibilidad de que puedan ser firmadas a distancia. Es decir, no necesariamente el juez o el funcionario que firme una resolución va a tener que estar en el asiento físico del juzgado o del organismo jurisdiccional de que se trate, sino que incluso lo va a poder firmar desde su trabajo accediendo por escritorio remoto a el sistema informático del Poder Judicial. Con lo cual, esto
es un cambio muy, muy trascendente y estimamos que positivo para la tramitación y la seguridad de las causas. ¿Cómo se ordenará el expediente? Bueno, eso también es un cambio muy, muy importante que trae el nuevo reglamento de expedientes, porque vamos a olvidarnos de la foliatura. Se elimina la palabra foja o foliatura de lo que es el trámite de un expediente judicial a partir de este reglamento. Y de alguna manera va a haber que identificarlas para hacer alguna referencia, para proveer un escrito. Siempre vamos a tener que identificar una actuación judicial. Y el sistema que contempla ahora el nuevo reglamento va a ser un sistema automatizado que nos va a brindar el sistema informático para poder hacer la referencia o la identificación, la individualización de cada actuación. Esto lo va a generar de manera automática el sistema, lo va a registrar, va a tener un código o un orden único asignado por el sistema y no vamos a volver a ese orden cronológico numerado que teníamos en el sistema de papel. Además, el nuevo reglamento contempla otros aspectos que hacen al orden del expediente, como ser el desglose de las actuaciones digitales, que hasta ahora era muy dificultoso, no se podía en el esquema de papel, cuando el juez ordenaba un desglose de alguna pieza, simplemente se procedía físicamente a separarla del expediente y a dejar una constancia. En el sistema informático esto no se podía hacer porque una vez que estaba incorporada la pieza, el documento electrónico al expediente, no había manera de sacarlo del registro del expediente. Ahora el reglamento contempla esta posibilidad que va a ser siempre ordenado por el juez, con una clasificación que va a permitir el sistema para dejar constancia que determinado documento se ha desglosado digitalmente del trámite del expediente. Y también va a permitir el testado de frases de un documento dentro de un documento electrónico. Esto va a ser también, tradicionalmente se hacía pasando un marcador, digamos, cuando había que testar alguna frase injuriosa, por ejemplo. El secretario o un empleado procedía con un marcador a quitar o a borrar esas frases que el juez ordenaba. Ahora esto también se contempla y es el testado electrónico, que va a consistir en sacar o clasificar ese documento original, crear uno nuevo, en donde el secretario o un empleado de determinado rango proceda al testado con algún software, por ejemplo, de gestión de PDF, y vuelva a incorporar ese documento que va a ser el documento público, distinto al original donde estaban esas frases. Y esto, ahí Gastón, creo que querías añadir algo. Sí, yo quería aportar algo más por la importancia y la relevancia de la metodología de testado que fue consagrada en la nueva reglamentación, en el nuevo acuerdo, Sí. por el principio de integridad que tienen los documentos electrónicos conforme al artículo 8 de la ley 25506 de firma digital. Una vez que el documento es firmado digitalmente, remitido por el letrado, el documento se cierra, no se puede modificar, tiene un código hash que provee la inalterabilidad y autenticidad del documento electrónico. Por eso es necesario generar uno nuevo en el caso que deba ser testado. No se puede modificar el que el abogado remitió. Se puede remover, se puede generar uno nuevo y se sube ese documento nuevo con las modificaciones y el campo testado que haya ordenado el jugador, por supuesto, pero no se puede editar el que se remitió oportunamente. Eso está totalmente imposibilitado y vedado por la normativa, por la ley 25506 de firma digital. Y lo último, sobre la foliatura, el principio de autosuficiencia, o sea que las resoluciones sean autosuficientes y hagan alusión a fechas, a un orden preestablecido, a escritos que hayan remitido los abogados oportunamente, por medio de hipervínculos, por determinadas funcionalidades que hoy por hoy la tecnología nos proporciona, poder hacer esas remisiones sin necesidad de ponerle un número de foja, que es algo que los abogados tienen totalmente integrados en la cabeza, y lo van a tener que empezar a ver de otra forma, porque todos están acostumbrados al proveído de fojas tal, al escrito de fojas, y eso ya no va a estar más. Ya no va a estar más. Va a ser el escrito de fecha tal o el escrito que hace alusión al proveído de fecha tal, titulado, por ejemplo, solicito desglose. Bien, y con esto que decís, Gastón, también agrego que los proveídos y los proveídos electrónicos que se dicten o digitales van a tener que estar vinculados al trámite que están proveyendo. Por ejemplo, esto también lo va a proveer el sistema informático, la posibilidad de referenciar en forma automática o
una vinculación manual, pero va a estar dentro del sistema la posibilidad de que quede claro qué proveído está respondiendo a determinada presentación electrónica dentro de la causa. Y para finalizar, en cuanto al orden también del expediente, algo muy importante, que es que el sistema va a permitir la vinculación también digital o electrónica de diversas actuaciones incidentales que pueden darse durante el curso del proceso, por ejemplo, un legajo de apelación o un cuaderno de prueba o un incidente de recusación. Todos esos incidentes que hasta ahora se formaban, digamos, como un expediente en papel, un legajo nuevo, todas esas actuaciones también van a tramitar en formato íntegramente digital y van a estar vinculadas al trámite principal. Es decir, no vamos a tener que formar una carátula distinta con una cartulina que sea un legajo de apelación para elevar a la Cámara, sino que eso se va a generar un trámite electrónico y va a tramitar ahí el incidente de que se trate, si corresponde elevar a la Cámara o seguirá su trámite si es un cuaderno de prueba, por ejemplo, pero siempre en formato electrónico y vinculado electrónicamente al principal. Ahora, hablamos de la formación de un incidente, de la posibilidad de generar una relación por un hipervínculo o como sea, pero ¿el sistema está hoy en condiciones de hacer eso? El sistema tiene muchas de estas funcionalidades, están operativas, otras van a requerir algunos ajustes que son de aspectos técnicos exclusivamente, y por eso también la acordada prevé que hay algunas funcionalidades o algunas previsiones que se contemplan en el reglamento que van a ser de aplicación gradual. Por ejemplo, una de ellas es el registro de resoluciones y sentencias. Hasta ahora nosotros tenemos un registro que, si bien se consignan los datos en el registro informático, para registrar una sentencia lo que primero se hace es en forma manual consignar el número en fojas que luego se mandan a encuadernar, etcétera. Digamos, un procedimiento que se pierde mucho tiempo en los juzgados y es muy engorroso. Se desperdicia mucha creatividad de los judiciales en esa tarea casi ridícula a esta altura de los avances técnicos que tenemos. Eso todavía no está implementado, esa posibilidad del registro electrónico automático que va a estar contemplado en el sistema. Entonces hay un periodo de transición de 45 días desde que se publicó el acuerdo en la página web de la Corte para que la Subsecretaría de Tecnología e Informática efectúe los ajustes necesarios al sistema para que se pongan operativas todas las previsiones que tenemos. Pero en general el sistema está preparado, quedan algunos ajustes de algunos aspectos que en estos 45 días se van a ir teóricamente actualizando. ¿El acuerdo fue publicado el mismo día que se firmó, el 17? El acuerdo fue publicado en el sitio de la Corte el 17 de abril. A partir de ahí cuentan estos 45 días que son un periodo de transición para aplicar determinados aspectos del régimen. El régimen, recordemos que con carácter general empieza a regir el próximo 27 de abril. A partir del 27 de abril el régimen está vigente sin perjuicio de algunas cuestiones, como por ejemplo el registro de sentencias, que se van a aplicar en ese periodo de 45 días. A partir de junio, para el fuero penal y de responsabilidad penal juvenil, quiero agregar eso. Muy bien, sí. ¿Habrá una transición entre el expediente digital y el papel? Bien, lógicamente, hasta el día de hoy se han gestionado y se han materializado infinidad de actuaciones judiciales en muchas, la gran mayoría hasta ahora en formato papel, otras tantas en formato electrónico en los últimos tiempos, pero la realidad es que tenemos un montón de estas constancias en papel que por un tiempo van a tener que convivir. Es decir, va a haber expedientes que tramitaron bajo el acuerdo 2514 y que a partir del próximo 27 de abril van a comenzar a regirse con estas nuevas previsiones de expediente electrónico. En razón de ello, el propio reglamento que se aprobó con la 3975 establece una suerte de régimen específico para los expedientes que denomina mixtos. El propio reglamento los llama así y que los denomina de esta manera para identificar estos expedientes que se hicieron en la transición. Trae una serie de reglas específicas, como ser que tienen que estar compaginados en cuerpos que no excedan de 200 hojas. Habla de las palabras hojas y está bueno recalcarlo porque nos vamos olvidando también de esta palabra tan arcaica, fojas, ¿no? Que veníamos utilizando y que nos
es tan natural para los que nos desenvolvemos en el ambiente de tribunales. También habla de que estos expedientes mixtos, las constancias en papel de estos expedientes mixtos, van a tener que compaginarse en expedientes con carpetas, con broches pasantes. Bueno, habla sobre las carátulas, contracarátulas que deben estar incluidas en estos expedientes. Así que bueno, trae una serie de reglas específicas para esos expedientes que nos quedaron en la transición, si se quiere, y que denomina el reglamento como expedientes mixtos. Ahora, doctor, usted durante su exposición habló en varias oportunidades, el momento que estamos atravesando en estos momentos pandémicos. ¿Qué implicancias entonces podemos encontrarle o puede llegar a tener esta resolución en estos momentos? Hay un meme que circuló mucho por las redes, más que nada en el campo empresarial, que dice: ¿quién fue el que mayormente promulgó la informatización de la empresa? Por ejemplo, decía, el CEO, el presidente o el coronavirus. Y todo, bueno, el coronavirus fue lo que terminó informatizando un montón de cuestiones del ámbito empresarial que hoy se ven. Acá pasó más o menos lo mismo. El acuerdo 3975 vino en relación a la reforma del Código Procesal, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy no está en vigencia, estaba en tratamiento legislativo y por hoy no sé en qué habrá quedado. Este acuerdo por este acuerdo tenemos una pata completa, que es la oficina judicial, la gestión judicial, sentencias, resoluciones, providencias totalmente completas en formato digital. Nos falta la otra en el plano de la normalidad, ¿no? Nos falta la otra, que es en el campo del abogado, más que nada la función del letrado patrocinante, en los escritos que exceden el mero trámite, que deben ingresarse en soporte papel y luego proceder a su digitalización. El soporte papel de la ecuación hay que sacarlo. Por eso, a raíz de la pandemia, salen las resoluciones de presidencia 1020 y 1520, que ahí, ¡pum!, tenemos el expediente, yo diría en un 99% digital. Ya está casi completo. Lo que queda resolver es qué trascendencia le vamos a dar a estas dos resoluciones. ¿Las vamos a dejar para la posteridad o, una vez levantada la cuarentena, vamos a volver al régimen anterior? Todo me da a pensar que seguiremos en consonancia con la informatización del proceso. Doctor Niso, ¿usted cómo ve esto? Bueno, creo que es un cambio muy, muy trascendente, positivo. Coincido con Gastón también en esta apreciación de que mientras tengamos todavía la 3886 en los mismos términos que la tenemos hoy, nos va a quedar una suerte de sabor agridulce en cuanto a la completa digitalización del expediente, pero yo creo que el camino va a ser ese, ¿no? Vamos a tener que ir por la reforma, por la revisión de la 3886 para terminar de compatibilizarlo con este nuevo reglamento, y creo que se pueden tomar muchos de los aspectos que se dictaron en este derecho procesal de emergencia, si se quiere llamar de alguna manera, durante la pandemia, porque son muy útiles y muy beneficiosos para el ágil desenvolvimiento del expediente, para continuar con el trámite de los expedientes. Así que yo lo veo como muy positivo el reglamento. Creo que nos falta complementarlo con otra reforma, que es esta de la 3886, pero que hoy no nos debe quedar ninguna duda de que el expediente judicial es lo que vemos en el sistema electrónico de gestión. Ese es el expediente. Lo que quede en papel va a ser residual, va a ser un soporte, si se quiere, algún resguardo de aquellas actuaciones que imprescindiblemente aún las tengamos que seguir haciendo en papel, pero el expediente judicial es lo que nos va a informar el sistema informático, va a ser el expediente electrónico. Ese es el principio que nos sienta este nuevo reglamento y creo que es el que hay que atender o no olvidarnos en ningún momento en que trabajamos con una cuestión relacionada al expediente judicial. Muchas gracias, doctor Niso y doctor Bieli, por habernos acompañado en esta edición. Quedó muy clara su explicación. Bueno, gracias a ustedes, Florencia y Nicolás, por la invitación. Muy amables. Y gracias a la editorial también por convocarnos nuevamente a participar. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes, doctores, y como siempre, toda esta entrevista la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.